Bueno, vamos a analizar el diagrama de estados de TCP. El diagrama de estados de TCP sirve para ver cómo está llevándose a cabo una comunicación, para entender más fácil cómo funciona, para saber si hay algún problema, para saber si algún programa está funcionando mal, o alguien está atacando a nuestro servidor, por ejemplo. Para eso tenemos que comprender cuáles son los estados. Los estados de TCP son todos los que están en un rectángulo. Por ejemplo, listen, establish, closing, close wait, last ACK, time wait, fin wait 1, fin wait 2, sin recibido, sin enviado. Todos estos son los estados. Bien. Nosotros partimos el análisis del diagrama de estados de TCP desde un puerto. Como TCP utiliza este numerito de puerto como para generar una abstracción de un extremo y otro extremo de la conexión, nosotros analizamos el diagrama desde el punto de vista del estado de la conexión y del puerto. Entonces lo que primero hay que hacer es abrir un puerto. Es decir, sea yo servidor o sea yo cliente, lo que tengo que hacer es abrir un puerto. Esa apertura en el servidor usualmente suele ser pasiva. Es decir, a la espera de un otro que se conecte. Y en el caso del cliente, esta apertura del puerto suele ser activa. Entonces vamos a tener que analizar tanto desde el punto de vista del servidor como desde el punto de vista del cliente este diagrama. ¿Sí? Entonces vamos a borrar acá y vamos a tratar de hacer así. Vamos a hacer el servidor en azul y el cliente en amarillo. Entonces, paso de estar cerrado. Voy a analizar primero el punto de vista del servidor. Como servidor hago una apertura pasiva de ese puerto y creo un Transmission Control Block, que es la estructura en el sistema operativo que maneja esta conexión. Entonces voy a ir del estado close al estado listen. Y me quedo ahí, ya que hice 1. Bien, el servidor va a estar acá en estado listen indefinidamente hasta que pase alguna cosa. La cosa que tiene que pasar es o recibe un SYN o envía un SYN él. Como estamos pensando que el cliente se va a conectar al servidor y no es que el servidor se va a conectar a un cliente, nosotros vamos a suponer que nos quedamos en el estado listen, que es lo que suele ocurrir en un servidor. Y el cliente se tiene que conectar. Entonces el cliente, desde el punto de vista de él, lo que va a ocurrir es que desde el estado close, hago el cliente en amarillo, del estado close, el cliente va a hacer una apertura activa de un puerto, es decir, abre un puerto para conectarse y va a pasar al estado SYN transmitido, es decir, abre un puerto, envía una solicitud de sincronización al servidor, lo dice send SYN, y pasa al estado SYN transmitido. Entonces la apertura activa genera una estructura de un bloque de transmisión en la memoria RAM del sistema operativo para manejar esta conexión, envía un paquete de SYN contra el servidor y el cliente queda en el estado SYN send. Yo voy a seguir esa misma secuencia temporal, o sea, la misma secuencia temporal única para cliente y servidor, así que le voy a poner el número a los pasos. Esto es lo que pasó del lado del cliente en amarillo, pero fue la etapa 2. Cuando el cliente le envió este mensaje al servidor, el servidor, que estaba en estado listen, habiendo obtenido como un input recibir un mensaje de SYN, le va a enviar su propio SYN y le va a confirmar con una ACK el SYN recibido por el cliente y va a venir al estado SYN recibido. Y se va a quedar en estado SYN recibido esperando recibir el ACK del SYN que envió. Entonces, vamos del lado del cliente. El cliente que estaba en el estado SYN transmitido, ahora lo que va a recibir es un SYN y un ACK que vinieron del servidor. Lo que ocurrió en el paso 3. El SYN se transmite un SYN y un ACK del servidor hacia el cliente. El servidor queda en el estado SYN recibido. El cliente recibe ese SYN y ese ACK y le envía el ACK confirmando este SYN del servidor y pasa al estado establish.
Entonces el cliente pasa al estado establish. Ahora el servidor que había quedado en el estado sin recibido va, al haber recibido el ACK este del cliente, como recibe un ACK del SYN que él envió, haciendo nada, va a ir también el servidor al estado establish. Entonces, este sería el 4, este sería, perdón, vamos a hacerlo acá abajo, que es mejor, este sería el 5, y llegamos con los dos, tanto servidor como cliente, al estado establish. A partir de acá, entre ellos se pueden enviar mensajes. Si lo hacemos con un diagrama, que es lo usual de explicar esto, que ya lo tienen explicado en otro video, supongamos que yo soy servidor y este es el cliente le envía al servidor un mensaje de SYN, eso corresponde con el mensaje 2, lo voy a poner acá con su color. El servidor le va a responder al cliente su propio SYN más un ACK. Este es el mensaje que envía el servidor correspondiente al paso 3, y después el cliente le envía un ACK al servidor correspondiente con el paso 4, y a partir de este instante de tiempo, digamos, a partir de este ACK recibido en el servidor y a partir de este SYN ACK recibido en el cliente, puede empezar la comunicación, es decir, puede empezar el flujo de datos genuino. Esto fue solamente el establecimiento de la conexión. Bueno, vamos a analizar el diagrama de estados del protocolo TCP. En particular vamos a ver cómo es la finalización de la comunicación. Finalización en realidad sería el cierre de la transmisión de datos de ese extremo. Supongamos que hay un cliente y un servidor que ya tienen su comunicación establecida. Están en el estado establish, transmitiéndose datos de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y que el cliente quiere finalizar la comunicación. Para eso va a enviar un mensaje de fin. Entonces en azul tengo recuadrado el cliente en el estado establish. Y va a transmitir un fin para hacer un cierre de su comunicación. Entonces vamos a ir por este camino. Y el cliente, enviando un mensaje de fin hacia el servidor, va a pasar al estado FinWait 1. El servidor, dibujado en amarillo, lo que va a hacer es, típicamente, enviarle un ACK. Con ese ACK va a confirmar su solicitud de que recibió una solicitud de que quiere finalizar la comunicación. Entonces, si estamos en amarillo, que somos el servidor, y recibimos un paquete de fin, lo que hacemos es enviar un ACK para confirmar ese fin. Y pasamos al estado close wait. Es decir, el servidor recibió y confirmó una solicitud de finalización de la comunicación desde el cliente. El cliente, si mandó un fin, es porque él no quiere transmitir más. O sea, el cliente, como sabemos, TCP es full duplex, ¿no? Entonces tiene posibilidad de transmitir y recibir. El cliente lo que no quiere hacer más es transmitir. Ahora, transmitir datos. Si el servidor le envía al cliente un paquete, el cliente va a tener que mandar los ACKs. O sea, los datos no van más, pero los ACKs que confirman de que se recibieron paquetes en el cliente sí van a seguir siendo enviados. ¿Tá? Es como que se cerrara solo una vía de la comunicación, la vía de ida desde el punto de vista del que envía en fin. Bueno, cliente nos quedó en FinWait 1 y servidor recibió el fin y mandó una ACK y pasó a close wait. Entonces, vamos a poner los colores. Este sería el mensaje 1, este sería el mensaje 2. El cliente quedó en el estado FinWait 1. Cuando recibe el ACK del fin que envió, que es este fin que envía el servidor, el cliente, estando en este estado, lo recibe el ACK de su fin y pasa al estado FinWait 2. Esto es lo que aparecería en el NetStats si lo corremos en la terminal, ¿sí? El cliente pasa al estado FinWait 2. Vamos a poner este mensaje 3. Pasa al estado 3. Bueno, pasa a través del camino 3 al estado FinWait 2. Bien, esto estamos analizando el lado del cliente. El lado del servidor queda en el estado close wait. Es decir, el servidor puede seguir enviándole al cliente, el cliente le va a responder sus ACKs
pero no le va a enviar más información, porque el cliente es el que envió el primer fin. Bien, ahora, el cliente no cierra la comunicación del todo, porque queda todavía en el estado FIN-WAIT2, que es el estado que confirma los ACKs cuando reciba información del servidor, del otro lado. Y el servidor todavía no cerró su comunicación, sino que se está guardando a que él finalice de hacer lo que tenga que hacer, desde el punto de vista de la comunicación. Cuando el servidor quiera finalizar su comunicación, quiera cerrarla, lo que va a hacer es lo mismo que hizo el cliente inicialmente, enviar un mensaje de fin para cerrar su comunicación. Entonces el servidor va a enviar un mensaje de fin, send fin, y va a pasar el servidor al estado last ACK, que se queda esperando, obviamente, como el nombre del estado le indica, el último ACK. Vamos a ponerle este camino 4. El servidor le envió un ACK al cliente, el servidor le envió un fin al cliente. Entonces el cliente que estaba en el estado FIN-WAIT2, que lo único que hace es confirmar con ACK lo que recibe el servidor, como recibió el fin, le va a confirmar con un ACK de que lo recibió y va a pasar al estado time-wait. Es decir que el servidor le envió un mensaje al cliente, ese mensaje es un mensaje con el bit de flag en fin, en 1, y el cliente lo que hace es, el cliente lo que hace es enviarle un ACK que confirma ese fin, es decir, sería este ACK. El servidor que estaba en el estado last ACK está esperando este ACK que acaba de enviar el cliente. Entonces va a pasar de estado last ACK, como recibió el ACK de su propio fin, va a pasar al estado close, o sea que se cierra esa comunicación. Por otro lado, el cliente, luego de haber enviado el ACK, pasa el estado time-wait, que espera 2 veces el tiempo de ida y vuelta de un paquete cualquiera de esta comunicación entre cliente y servidor, y luego se cierra el puerto que estaba usando el cliente. Entonces este sería el mensaje 5 o el camino 5, y este sería el mensaje o camino 6 hasta llegar al estado close. Entonces esto finaliza la comunicación en los dos extremos. El que primero finaliza es el que primero manda su fin, el que último finaliza es el último que manda el fin. Todos los fins son confirmados, y así vimos el diagrama de estados de una comunicación TCP desde el punto de vista de su diagrama de estados. Bueno, espero que esto haya servido para aclarar cómo es el cierre de una comunicación TCP y cómo se puede analizar desde el punto de vista del diagrama de estados. Bueno, hasta el próximo video. Recuérdense de suscribirse, compartirlo, darle me gusta,